Este vídeo va a ser dedicado exclusivamente para las integrales. En el primer vídeo habíamos visto qué diferencia había entre integral y primitiva. Habíamos visto que una primitiva era una función y una integral era un número, pero no os había dicho más sobre las integrales. Luego vimos tipos de funciones para calcular su primitiva, pero no os dije nada sobre las integrales. Entonces, en este vídeo, mi intención era hablaros un poco más de las integrales y poner algún ejemplo. Entonces, si tenemos una función f de x, nos van a pedir que calculemos la integral entre a y b que son dos números, y se va a denotar de esta forma. La integral entre a y b de f de x, diferencial de x, que va a ser una función f mayúscula evaluada en b, menos la función f mayúscula evaluada en a. Donde f' de x, la derivada de la función f mayúscula, va a ser igual a la función que queremos integrar. Entonces, a y b son dos números, el número que aparece aquí abajo va a ser siempre más pequeño que el número que aparece aquí arriba. Si los dos números fuesen iguales, entonces la integral sería directamente 0. ¿Por qué? Porque si a fuese igual a b, entonces f de b sería igual a f de a, por tanto al restarla quedaría 0. Entonces, ahora os voy a enseñar. Os voy a decir qué significa esto de una integral geométricamente. Entonces, vamos a dibujar aquí una función azul. Vamos a dibujar la gráfica de una función azul, por ejemplo, esta misma. Y vamos a calcular la integral entre a y b geométricamente. ¿Qué significará esto? Bueno, pues esto es calcular el área que encierra esta función entre estos dos puntos A y B. Es decir, queremos calcular este área. ¿Vale? Todo lo que estoy rayando aquí amarillo es el área que encierra esta función f de x, que está pintada en azul, entre A y B. Entonces, eso es lo que hacemos cuando calculamos una integral de una función de una variable. Estamos calculando un área. Si la función que queremos integrar fuese de dos variables, estaríamos calculando un volumen de un objeto de tres dimensiones, y si la función que queremos calcular fuese de tres variables o más, estaríamos calculando un hipervolumen, es decir, el volumen de un objeto de más de tres dimensiones. Entonces, una vez visto esto, vamos a poner algún ejemplo, un par de ejemplos muy sencillos para que veáis cómo se hace una integral. Pero bueno, es lo mismo que calcular una primitiva, solamente que tenemos que hacer un paso extra. Entonces, por ejemplo, queremos calcular la integral entre 0 y 1 de la función x cuadrado diferencial de x. Lo primero que hacemos es calcular la primitiva de esta función. La primitiva de esta función, recordemos que era x elevado al exponente más una unidad, es decir, x elevado a 2 más 1, partido del exponente más una unidad. Y luego le sumamos la constante k. Y luego aquí ponemos esto, que significa que lo tenemos que evaluar cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Esto entonces quedaría x al cubo partido de 3 más k. Y lo evaluamos cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Y esto ahora lo ponemos aquí abajo, seguimos aquí abajo y ahora lo empezamos a evaluar. Esto de aquí sería el número b, x igual a 1 sería b, y x igual a 0 sería igual al número a. Entonces, esta sería la función f de x, y habíamos visto que teníamos que hacer f de b menos f de a. Bueno, pues hacemos eso. ¿Quién es f de b? Pues sustituimos 1 donde aquí ponga x. Donde aquí ponga x ponemos 1, es decir, ponemos un tercio, 1 al cubo partido de 3 más k. Y ahora menos, esto sería f de b, es decir, f de 1, y ahora menos f de a. F de a sería f de 0, es decir, donde aquí ponga una x ponemos 0. Entonces sería 0 al cubo
partido de 3 más k. Esto sería f de a, que es en este caso f de 0. Y esto nos quedaría 1 al cubo, que es 1 partido de, y luego partido de 3, más k, menos 0 al cubo partido de 3 es 0, y ahora menos k. Esta k se va con esta k, y esto quedaría 1/3. Es decir, esto geométricamente nos quiere decir que si tenemos la función f de x igual a x al cubo, que si la dibujamos es algo parecido a esto, si queremos calcular la integral entre a y b, en este caso entre 0 y 1, estamos calculando el área que encierra entre 0 y 1. Es decir, estamos calculando este área. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a integrar ahora mismo una función trigonométrica, por ejemplo, la función coseno entre menos pi y pi. Entonces, la integral entre menos pi y pi de coseno de x diferencial de x va a ser igual a lo siguiente. Observamos que aquí siempre ponemos el número más pequeño, menos pi es más pequeño que pi. No podemos poner la integral entre pi y menos pi de coseno de x diferencial de x. Esto nunca. Ponemos aquí abajo siempre el número más pequeño y arriba el más grande. Entonces, calculamos la integral entre menos pi y pi de coseno de x diferencial de x. Primero calculamos la primitiva. ¿Cuál es la primitiva de coseno de x? Pues es una función que al derivarla nos sale coseno de x, es decir, el seno de x más k. Y ahora la evaluamos cuando x es igual a menos pi y cuando x es igual a pi. Y esto es igual al seno de pi más k, y ahora menos el seno de menos pi más k. Esto sería f de pi, es decir, f de b, y esto sería f de menos pi, es decir, f de a. Y esto es igual al seno de pi más k menos el seno de menos pi menos k. Esta k se nos va con esta k y nos quedaría igual al seno de pi menos seno de menos pi. Pero el seno de pi es igual a 0, ¿vale? Esto es igual a 0. Y el seno de menos pi también es igual a 0, por tanto nos quedaría igual a 0. ¿Por qué nos queda 0? Bueno, vamos a dibujar aquí la función coseno para que veamos por qué este área nos sale 0. La función coseno viene a ser algo de esta forma. Viene a ser algo así. Entonces, cuando el coseno de menos pi es igual a menos 1. Es decir, en menos pi la función vale menos 1. Y en pi sería aquí, la función también vale menos 1. Entonces, calculamos la integral entre menos pi y pi. Estamos calculando el área que encierra entre esto, ¿no? Vamos a pintarlo así. Estamos calculando ese área. La integral que encierra esta función coseno de x entre menos pi y pi. Es decir, estamos calculando el área de este trozo de aquí con este trozo de aquí con este trozo de aquí. ¿Qué pasa? Que este área de aquí, digamos que es negativa, porque está por debajo de las x, del eje horizontal. Y este área de aquí también es negativa, porque
bueno, no es que sea un área negativa, es que al estar por debajo de las X, esto se considera negativo. Pero esto es el doble que este trozo. Por tanto, este trozo más este trozo viene a ser este trozo, pero al ser negativo, pues se compensa, digamos que se compensa. Entonces, por eso nos da 0. Entonces, esto ha sido todo en este vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que no hayáis entendido, me ponéis un comentario, me mandáis un mensaje y yo os subiré un vídeo o os intentaré responder por mensaje lo antes posible.